Dave, empecemos a leer en el blanco de nuestra fe, que es realmente una de las frases más importantes que una persona puede decir, entender y anexar a su vida, ¿no? El objeto de nuestra fe. Dave, empecemos a leer en el blanco de nuestra fe, que es realmente una de las frases más importantes que una persona puede decir, entender y anexar a su vida, ¿no? El objeto de nuestra fe. Tengo que admitir que hasta hace solo 20 años atrás no había escuchado eso en mi vida, el objeto de nuestra fe. Y si me hubiesen hecho la pregunta cuál era el objeto de mi fe, probablemente le hubiese dicho la palabra de Dios de alguna manera. Y esa es una respuesta correcta, no está mal, pero eso que dice mucho a veces dice poco. Y si podemos explicar esto correctamente, le ayudará sin medidas. Muchos de ustedes ya conocen este gran tema, y gracias a Dios por esto, pero una vez más permítame decirlo. Esto que digo, el blanco de nuestra fe, es una de las palabras más importantes que se pueda decir. Es una de las verdades más importantes que se puedan entender. Usted no puede tener victoria en su vida como debe sin entender este tema en particular. Y permítame decir esto una vez más. Usted puede ser salvo, claro, lleno del Espíritu Santo, usado por el Señor, pero no puede tener victoria en su vida como el Señor quiere que usted la tenga y como debe de tener, bueno, debe de tenerla. No la puede tener a menos de que entienda lo que quiere decir esto, lo que es. Así que vamos a verlo detenidamente. El objeto de nuestra fe. Y noten esto que empezamos diciéndole lo que debe de ser. El objeto de nuestra fe siempre debe de ser la cruz de Cristo, su sacrificio. Romanos 6, 1, 14, 8, 1 al 2, 11, versículo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 17, 18, 21, 23, capítulo 2, versículo 2, etcétera, etcétera. Esas son algunas de las citas, ¿no? Pero el objeto de nuestra fe siempre debe de ser la cruz de Cristo, y no estoy hablando ahora de un madero donde Él fue crucificado. Estamos hablando del precio que Él pagó en ese lugar, lo que Jesús hizo allí, y alguien pregunta, ¿pero qué fue lo que Él hizo? Él expió todo pecado, además de muchas otras cosas, pero ese es el propósito principal por el cual fue a la cruz. Fue para expiar todo pecado. La sangre de machos cabríos no podía remover el pecado, como dijo Pablo, aunque millones y millones de ellos fueron ofrecidos como sacrificio. En el tiempo del Antiguo Testamento no podía remover los pecados, eso no era posible. Así que Jesús en la cruz removió todo pecado, no importa lo que sea, qué tan mal esté, cuánto sea, Él removió todo pecado. Todo. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten que lo dijo en singular, no en plural. Él no dijo quitó los pecados. Si hubiese hecho esto, algo se hubiese quedado, pero Él usó esto en singular. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Él no solamente quitó todo pecado, pero Él fue a la propia raíz del pecado por su causa y trató con su causa lo que el hombre no podía hacer, lo que la educación no puede hacer, el dinero no puede hacer, la religión no puede hacerlo. Solamente Jesucristo lo puede hacer y se lleva a cabo o se hace totalmente. Y eso es lo que me molesta, francamente, viendo a la iglesia dando vueltas en lo que refiere a la psicología humanista, y otros medios, buscando respuestas, tratando de vencer el pecado. Solamente hay una manera de cómo puede ser vencido el pecado, y eso es a través de la cruz de Cristo. Por el creyente, evidenciando fe en Cristo y la cruz, y manteniéndola en Cristo y la cruz. ¿Ibas a decir algo? Sí, mire, usted lo dijo y es correcto. La porción de entender relativamente la cruz que casi todo cristiano tiene es que Jesús pagó la penalidad por mis pecados, pero de igual valor y tal vez, probablemente, bueno, no sería mayor, pero tal vez equivalente por lo menos, es el hecho de que Él rompió el poder, es lo que usted acaba de decir, por
su plan de redención en el Calvario. Él rompió el poder de la garra del pecado por encima de la humanidad. Es gigantesco, es donde la vida diaria llega. Así es, así Es una cosa entender que Él me ha perdonado, pasado, presente y futuro. Por eso queremos decir que cuando yo fallo en el presente, puedo tener la seguridad de que Él ya ha pagado en el pasado. Tengo que llevárselo y pedir perdón, pero yo estoy seguro de que esos pecados que he sufrido, pasado, presente y futuro, han sido lidiados en el Calvario. Lo que tenemos que entender, lo que tenemos que comprender, es que el valor del Calvario va más allá de que Cristo pagó la penalidad del pecado, rompió la garra del pecado. Quiere decir que el poder del pecado interno, de la tentación del pecado y del poder de Satanás y el poder de la gente, todo esto es lidiado en el Calvario. La atracción del mundo, encargado todo esto en el Calvario, victoria sobre el yo, todo fue lidiado en el Calvario. Así que necesitamos entender que el acto de redención de Cristo ciertamente pagó el precio por nuestro pecado. La mayoría de los cristianos dirían sí, estando de acuerdo, pero si nosotros entendemos realmente qué fue lo que la cruz logró, entonces recibe ese acto de redención de Cristo, recibe nuestra fe, se convierte en el objeto de nuestra fe. En vez de que tratemos de libertarnos nosotros mismos, vemos a la cruz y decimos, ahí fue donde yo fui libre. Tenemos que aprender el valor del acto de redención de Cristo. Cuando decimos la cruz, es exactamente de lo que estamos hablando. Tenemos que conocerlo y después, al enfrentarnos al pecado, en nuestras vidas, no estamos exentos del pecado. Vivimos en un mundo lleno de pecado, dominado por el pecado y aún nuestra misma persona. Usted lo dice de esta manera y a mí me gusta mucho que tenemos esas ramas trepadoras de la caída y aún siguen agarrándose de nuestro espíritu, nuestro corazón a veces. Esas cosas solamente pueden ser vencidas cuando nosotros vemos el valor del acto de redención de Cristo, cuando vemos la cruz como el medio por el cual todo esto fue lidiado, eliminado y ponemos nuestra fe en eso. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que sucede en el corazón y la vida de un cristiano que se rehúsa a perdonar a otra persona o reconocer el perdón de Dios en la vida de otra persona? Y hay toda evidencia de que se han arrepentido de lo que sea, pero se rehúsan en aceptarlo. Bueno, la Escritura es clara. Si usted no perdona al hombre sus transgresiones, vuestro Padre Celestial no os perdonará tampoco. Esa fue la enseñanza de Jesús y yo creo que eso permanece. Nosotros tenemos diferentes maneras en la Escritura. En 1 Juan, capítulo 1, y el párrafo que acabo de citar también. ¿Habrá algún creyente que realmente no tiene que tener perdón porque nunca ha fallado? Eso es una locura. La oración del Padre Nuestro, alguien tal vez diría que no es para el creyente del Nuevo Testamento, que creo que es una basura, pero... Claro. Perdona nuestras transgresiones y nuestros pecados. Y aún hasta me atrevería a llegar a decir que la próxima petición no se va a responder si nosotros no nos encargamos de la primera. Y lo que quiero decir es que hay que perdonar nuestras deudas como nosotros a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación. Pero muchos dicen, bueno, yo perdono, pero no voy a permitir que hagan lo que están haciendo, que es algo absurdo. Cuando la gente pone reglas y contingencias por encima y más allá del perdón. Como dijimos ayer, yo mencioné esto sobre C.H. McIntosh. Dicen que la iglesia quiere tratar con esto de una de tres maneras o en tres maneras. Legalismo, primero que nada, y esas son las reglas, ¿no? Tienes que hacer esto por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Legalismo, licencia, y bueno, no puede evitar pecar, ¿no? Que peque un poco aquí y allá, y la autojusticia. Correcto, sí. Entonces tiene esos tres problemas que se manifiestan, y el legalismo es bastante fuerte. Tiene que hacer esto, aquello y aquello, y si no lo hace, entonces no lo vamos a reconocer. No importa lo que haga con el Señor, no tiene nada que ver con eso. Correcto, pero el legalismo y la autojusticia son gemelas que están unidas, por decirlo así. Si usted está imponiendo legalismo, ahora regresémonos un poco. Cuando alguien le falla a Dios, el arrepentimiento tiene que ocurrir, y el arrepentimiento de parte de todo individuo, que quien quiera que sea, es un reconocimiento de que yo hice algo malo. Yo no los culpo a ellos, a ella, a él, a aquellos. No, yo me veo a mí mismo y yo estoy de acuerdo con Dios. Lo que Dios dice de mis acciones, estoy de acuerdo yo con ello, y yo tomo responsabilidad y digo, Señor, perdóname, he pecado. Yo se lo llevo al Padre. Si es que
ha involucrado a otra gente, las escrituras nos animan y aún hasta nos mandan a arreglarnos con Él. Así que una vez que eso se hace, una vez que nos hemos arreglado con Dios, y si tenemos que llevárselo a alguien más, hay que arreglarnos y lograrlo y debemos hacerlo. Pero eso es bíblicamente la ruta y nada tiene que añadírsele. Bueno, algo anexado a ello, en esencia está diciendo el Señor no satisfació el problema en la cruz del Calvario y ahora yo tengo que entrar con mi posibilidad de arreglarlo, tengo que terminar lo que Él no hizo. Eso es un insulto. Correcto. De la capacidad mayor a nuestro Dios. Hermano Swagger, no hay una cosa que se le añada al hombre, que el hombre le añada al plan de Dios que pueda ayudar. Bueno, no solamente eso, es que no es algo que Dios va a aceptar. Correcto, y de hecho es pecado en parte de aquellos que están imponiendo, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, creo que están en peor condición que aquel que están criticando. Porque no, tenemos que tener cuidado. Podemos ver eso en la vida de José, podemos ver eso en la vida de David tratando con Saúl. Cuando los hombres le dijeron, cuando reconocieron que el arrepentimiento posiblemente hubiera podido suceder, José no saltó y comenzó a saludar a sus hermanos. Él vio sus vidas, él vio. Así es. Y creo que hay un sentido apropiado en el que eso se debe hacer. Pero al mismo tiempo, esa no es la adición de penalidades, esa simplemente es una observación. Cuando David encontró a Saúl en una cueva y lo hubiera podido matar y después lo confrontó, él vio, o más bien Saúl le dijo, sí, tú tienes el reino, yo me voy. Y Saúl regresó a Jerusalén. Pero David no lo siguió. David no fue con él. No. Porque él estaba al tanto de que Saúl había cambiado una y otra vez de opinión. Así que eso no significa que no aceptó el perdón momentáneo de Saúl. Pero así como José, él probó a sus hermanos y probaron su arrepentimiento. Así que José fue justificado al ver de lejos, pero Saúl no. Así que David fue justificado en tener cuidado, pero el tener cuidado con la vida de otra persona después de su fracaso es diferente a imponer reglas que dañan o reglas que puedan hacerlos a ellos pagar por el pecado, entre comillas, como usted dijo. Eso es indicativo de decir que Cristo no pagó o sufrió suficiente por el pecado y eso es blasfemia en contra de lo que Cristo ha hecho. No debemos hacer eso. Así que no traemos adiciones a la gente y tratamos de hacerlos pagar. Eso no es una señal de ser fuertes contra el pecado o alguna otra cosa y querer la aprobación de otros al hacerlo. Es ofensivo a Dios. El verdadero creyente nacido de nuevo y todos, bueno, tal vez ustedes no, pero todos sabemos lo que se siente cuando fallamos. Porque es un quebranto. Es lo que estaba pensando. No necesitamos que otra gente venga y nos diga cuán mal estamos. Si es que reconocemos ese error ante Dios y nada que la gente pueda ponernos encima de nosotros mismos después de fallar, va a traer justicia. No pasa eso. Solamente fe en lo que Cristo ha provisto. Bueno, Jesús, gracias a Dios, expió todo pecado en la cruz del Calvario. Y no importa qué tan grande se diga, Él expió todo pecado. No importa qué tan pequeño, llamado pequeño. Yo creo que a veces nosotros no entendemos totalmente qué tan malo está el pecado. De acuerdo. Realmente es la fuerza más destructora. Y para entenderlo un poco, para que podamos nosotros entender la verdadera condición, tenemos que ver el precio que fue pago para limpiarnos, ¿no? El oro y la plata no lo podía hacer, pero la educación tampoco lo podía hacer, la religión no lo podía hacer. Y Dave, ¿piensas tú que, o bueno, lo voy a decir de otra manera, yo tengo problemas creyendo que personas que creen que la psicología es la respuesta, que realmente no entienden qué es el pecado? Creo que eso es exactamente correcto porque la psicología no trata con el pecado. Ni siquiera creen en el pecado, ¿no? No, viene a redefinir los problemas. Bien, pero ¿qué dice el psicólogo cristiano con aquella persona que tal vez sí cree en el pecado, sí cree que el pecado existe y es cristiano? ¿Y cómo resuelve la situación la psicología y la Biblia? Creo que es otro sistema de obras para tratar de vencer al pecado, pero con lo que estamos tratando, como dijo Lauren, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario rompió ese poder del pecado.
Así es. Pero solo porque yo soy salvo no significa que ese poder del pecado es roto todos los días. No es algo automático que yo pueda vivir la manera como se supone que yo deba vivir sin fe en Cristo. En otras palabras, no solamente fue una situación y se acabó, no, mi objeto de fe tiene que ser continuo, tiene que ser diario. Y yo creo que las intenciones del hombre para establecer reglas, y usted puede regresarse hasta los judíos que establecieron las leyes y los mandatos, eran intentos del hombre, y básicamente es lo que la psicología es, intentos para evitar romper y violar esas leyes y evitar lo que Dios ha provisto. Sí. La justificación es ser libre de la penalidad del pecado, o la santificación es libertad del poder del pecado. Así es. Y realmente dos cosas muy poderosas dichas acá, que yo no las originé realmente. Yo no sé quién las dijo, yo las leí, pero no sé quién las dijo originalmente. Solamente la cruz puede hacer eso. Y permanecer en la cruz. En otras palabras, Así solo es. porque yo soy salvo o fui salvo hace muchos años no significa que yo tengo la victoria automáticamente sobre el pecado el día de hoy, a menos que yo aplique eso y mantenga mi fe en la cruz diariamente. Recibí una carta de un hermano que yo no conocía. Lo había conocido, creo que en una ocasión, no estoy seguro, pero me parece que sí lo conocí en una ocasión. Él había tenido algún tipo de problema y él estaba en una iglesia en particular donde, bueno, no muy lejos de aquí, pero bueno, de todas maneras, él estaba diciendo de que esta es mi restauración y esto es maravilloso. Y él pues tenía que tomar una hora a la semana, creo que 2 veces a la semana con un psicólogo, y tenía que tomar una hora a la semana con un pastor discutiendo su problema, y él tenía que estar en ciertas clases, etcétera, etcétera, y él no podía salir de la ciudad, no podía estar fuera de la ciudad, no sé qué tenía eso que ver con qué, ¿no? Y él también era... a él se tenía que hacer ciertas tareas como limpiar el baño, cortar el césped, etcétera, etcétera. Y él estaba diciendo que esto es maravilloso. Esta es mi respuesta a mi problema. Y él, bueno, creo que fue un año que estuvo allí haciendo esto. Él estuvo allí ese año y cuando terminó volvió a hacer exactamente lo mismo otra vez. Pero miren, todo lo que eso es cambiar comportamiento, no es cambiar el corazón. Exacto. La religión no puede cambiar el corazón del hombre, la psicología no puede cambiar el corazón del hombre. Estoy tratando de entender por qué predicadores llamados llenos del Espíritu Santo recomiendan lo que dices. Porque o no entienden el mensaje de la cruz o no lo entienden. Yo estoy casi garantizando que no lo entienden. Simplemente no lo entienden. Pero también temo que no tienen mucho deseo de entender. Eso me parece también. Bueno, los judíos no querían a Cristo. No lo En su querían. gran mayoría. Ellos querían mantener su sistema de religión. Y él podía perdonarlos de sus pecados, pero Así ellos es. no lo aceptaron. Pero lo mataron. Así es. Muy bien, el blanco de nuestra fe siempre debe de ser la cruz de Cristo. Mientras la historia de la Biblia es Jesucristo y este crucificado, el tener fe en la cruz de Cristo, de hecho, es tener fe en toda la palabra de Dios. Se nos da un compendio de esto en el primer capítulo del Evangelio según Juan. Él dijo, En el principio, no indica que Cristo como Dios tuvo un principio porque como Dios no tuvo principio, sino que se refiere al momento de la creación. era el Verbo. El Espíritu Santo por Juan describe a Jesús como el Logos eterno. Y el Verbo era con Dios. Era en relación con Dios y expresa la idea de la Trinidad, Y el Verbo era Dios. queriendo decir que Él no cesó de ser Dios durante la encarnación. Él era y es Dios de la eternidad pasada a la eternidad del futuro, y permítame decir lo siguiente sobre esto antes de continuar. Él era Dios antes de Él venir a este mundo, la encarnación, y era Dios después de venir. Él nunca cesó de ser Dios. Mientras Él puso a un lado la expresión de su deidad, Él por ningún momento perdió la posesión de su deidad. Pero Él nunca
hizo ningún milagro como Dios. Piensen ustedes en esto. Él nunca hizo un milagro. Todo milagro que él hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Nuestro Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, quien estaba haciendo el bien y sanando a todos aquellos que eran poseídos por el diablo, etcétera, etcétera. Él nunca hizo ningún milagro como Dios. Aunque él era Dios, él nunca cesó de ser Dios. Y es que Dios no puede morir. Dios no puede morir, así que para satisfacer el problema del pecado, Jesús tuvo que ir a la cruz. Esto fue ordenado por Dios, ordenado por sí mismo, ordenado por el Espíritu Santo. Él tuvo que ir a la cruz. Así que, para hacer eso, él tuvo que venir a ser hombre, el hombre Cristo Jesús, lo que él hizo. Por el propósito expreso de ir a la cruz, todo lo que él hizo era importante. Las sanidades que él hizo, los milagros que él hizo, los mensajes que él predicó y enseñó, milagros que aún hasta resucitar a los muertos. Agustino dijo que él hizo muchos más milagros de los que están registrados y resucitó a muchos más de entre los muertos de los que están escritos. Pero esa no era la razón principal por la cual él vino. Él vino para ir a la cruz. Él vino para ir a la cruz, para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. No era posible en 1.000.000 de años que nosotros lo pagásemos. Por eso él vino. Y él hizo lo que él vino a hacer. Y sé que tenemos críticas. Oh, ustedes exageran la cruz. Ustedes hablan demasiado de la cruz. No hablan suficiente de esto, aquello, lo demás. Nosotros tratamos de poner el énfasis donde la Biblia pone el énfasis. Sí. Vaya a su Antiguo Testamento, y allí encontrará que ofrecen sacrificios. Eso es el símbolo de la cruz. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, encuentra que el apóstol Pablo nos está dando el significado del nuevo pacto. Dijo: Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Él dijo: porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Él dijo: lejos esté yo de conocer nada entre vosotros excepto a Cristo y a este crucificado. Damas y caballeros, son palabras importantes. Estoy determinado a saber nada entre vosotros. No estoy interesado en las demás cosas, solamente una cosa: Cristo y este crucificado. Porque allí está mi salvación, allí está la presencia de Dios, allí está mi vida, allí está mi victoria sobre el pecado. ¿Y nosotros exageramos esto? No, de ninguna manera. Sí, amén. A menudo fallamos en entender que la manera como Dios ha establecido la vida cristiana es que el cristiano tiene que aprender dependencia, no independencia, dependencia. Eso no es algo que la raza humana acepta rápida o fácilmente. Tenemos que darnos cuenta, y David lo dijo apenas hace un momento, que cada mañana nos levantamos y tenemos que depender de Él. De hecho, la idea de crecer en gracia indica que yo ahora soy más dependiente de Él al madurar, más de que cuando comencé. La cruz en la iglesia moderna hoy día se trata como un incidente. Solo es un incidente. Bueno, él falló en esto, las leyes del judaísmo no se cumplieron, etcétera, etcétera. Simplemente se tratan como que es algo incidental. Usted lo dijo anteriormente, los cristianos entienden que Jesús murió por su pecado, pero después pasan más allá. Colosenses 2:6 nos hablan de las escrituras de Pablo. De la manera como habéis recibido a Cristo, andad en él. Así que nosotros ordenamos nuestras vidas con el entendimiento de lo que Cristo hizo. Así como yo vine a Él el primer día y dije: yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo vivir de una manera provechosa, necesito un Salvador. El segundo día, el siguiente día después de nuestra salvación, regresamos a Él y decimos: no puedo vivir esta vida a solas, tengo que depender de ti y de lo que tú has hecho por mí. No se puede hacer de otra manera. Eso debe crecer en nosotros. Y la cruz, que es ignorado, que se convierte en un incidente, como usted dijo, la gente se aleja de esa mentalidad, se alejan de eso a la independencia. Dicen: bueno, tenemos que pasar más allá de la cruz. Mi amigo, no hay ningún otro lugar a donde ir. Escuché a A.N. Trotter, la primera vez que lo escuché predicar en una reunión de predicadores en West Monroe, Luisiana.
Él dijo, y yo no lo entendí en aquel momento realmente. Él dijo, si se va más allá de la cruz, usted se aparta. Perfecto. Usted pierde su caminar si va más allá de la cruz. Y el Espíritu de Dios cayó en aquel lugar como lluvia. Y yo me quedé pensando, llorando, sabiendo que lo que él había dicho era correcto, pero yo no lo entendía en ese momento. Correcto. ¿Qué quiere decir esto de ir más allá de la cruz? Bueno, es lo que muchos están haciendo hoy. La resurrección es más importante que la cruz. Estamos buscando algo que Dios nos ha dado ya la respuesta en la cruz. Vamos más allá, pasamos más allá y no aprendemos el valor de la cruz. Sigo haciendo esa declaración, creo que de hecho Joseph tal vez la hizo primero hace varios meses. Tenemos que aprender el valor del Calvario. ¿Qué fue lo que hizo para nosotros? Cuando uno se da cuenta de eso, entonces nos vamos a quedar ahí. Hay una tipología del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento que se ha predicado anteriormente, Shama en el Antiguo Testamento. Tituló el mensaje que he abandonado este lugar por última vez. Ese era el título del mensaje, pero hay algo muy inspirador allí. Y es que cuando un individuo reconoce lo que el Dios de Israel ya le ha entregado, el derecho legal de estar en su propiedad y defender esa tierra de aquellos filisteos que tratan de venir y tomar la propiedad que ya se le había entregado al pueblo de Dios. Cuando cualquier individuo finalmente tiene una visión de que esa es su tierra entregada a ellos por Dios y por fe, se para, y no perfectamente, pero al menos con una onza de fe, ¿no? Empieza a defender lo que Dios le ha entregado. Cada vez el Espíritu Santo le ayuda a echar afuera a aquellos que atacan y defender y cuidar la tierra que Dios le ha entregado. Y es lo mismo hoy día. No hay nada más que Dios haya hecho, que Cristo haya hecho, que nos dé el derecho legal de estar en fe y echar fuera a los enemigos que están viniendo a atacar a nuestra alma. He pensado, toda la semana he orado sobre lo que debo de predicar el domingo en la mañana. Y tenía algo, soy un predicador, yo puedo predicar, ¿no? Pero no sentía que era lo que el Señor quería. Y hace un momento atrás, cuando Joseph usó el título de ese mensaje, he abandonado este terreno de lentejas por última vez, es lo que voy a predicar el domingo en la mañana, no se lo pierda, lo puede ver a través de la televisión y esos otros equipos que Lauren menciona siempre. Sí es, así que no se lo pierda. He abandonado este terreno de lentejas por última vez. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Aleluya al Cordero. Saben, ese mismo concepto Josafat lo expresó. Cuando los moabitas y los amonitas y los otros que venían contra él en Segunda de Crónicas, que es 20, él hace una convocación a orar y él lleva su necesidad ante Dios y dice, Señor, esta tierra que nos diste, los enemigos vienen por nosotros a sacarnos de aquí. Dios le responde a él por un mover del Espíritu en la congregación y dice, no necesitarás pelear en esta batalla. Porque Dios, cuando uno pone la fe en lo que Dios ha provisto y lo que Dios ha dado, ya sea tierra o en este sentido Cristo y la cruz, entonces Dios comienza a obrar por uno, Dios comienza a pelear por uno y Él protege su palabra, Él protege su posesión. Para nosotros eso significa que Él comienza a tratar con el pecado y esos pesos que nos asedian. Y eso es lo que la fe en Cristo y la cruz logra. Permite que Dios venga y pelee a nuestro favor, permitiendo que el Espíritu Santo que vive dentro de todo creyente nacido de nuevo sea santificado, cambiado, conformado, transformado, dirigido, instruido, reprendido, animado, todas esas cosas que el Espíritu Santo hace. Él lo hace, pero no lo hará automáticamente en el sentido de que, bueno, si usted está ya dependiendo de la psicología y depende usted de la confesión, usted anda por allá dependiendo de 1000 diferentes cosas, el Espíritu Santo se retractará y dirá, bueno, ¿quieres ídolos? Ve por ellos. Y uno se enterará de que no funciona, pero cuando estemos listos, podemos regresar a Él, regresaremos a lo que Cristo hizo por nosotros y provisto por nosotros, y hasta que nosotros entendamos, el Señor obrará. La palabra de Dios no cambia. Correcto. Miren, usted ha utilizado la palabra ídolos ya varias veces. En el Antiguo Testamento, Dios se burló de los israelitas por hacer ídolos. Ustedes fueron por un tronco de árbol y lo cortaron y le dieron forma, lo tallaron,
Pero ese tronco Solamente es no un puede hacer pedazo nada de por madera. ti. Y cuando las cosas se ponen duras, vayan a ese tronco y vean qué es lo que él va a hacer por ustedes. Uno tiene que cargarlo, no se puede mover a solas y solo continúa así la situación. Y nosotros repetidamente buscamos ídolos para tratar de ayudarnos a suplir las necesidades de nuestra vida. Y no funcionan, jamás funcionarán. Así es, así es. Muy bien. Vamos en él. Este era en el principio con Dios. Esta misma persona estaba en la eternidad con Dios. Solo hay un Dios, pero manifiesto en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Cómo una persona puede fallar en ver la Trinidad si lee la Biblia? Bueno, unos cuantos sí lo han hecho. Sí, lo sé. Mire, para mí parece como que es algo muy aparente. Algo del Antiguo Testamento, esa declaración del Antiguo Testamento de Elohim como uniplural, Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. al punto en el que uno ve a Cristo, el bautismo, el Espíritu Santo que desciende como paloma y la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. El concepto de la Trinidad es imposible entender con la mente humana. De hecho, no podemos y eso es parte del problema. Pero es algo evidente en mi mente al estudiar la Escritura de una manera clara porque las personas que vemos exhibidas en Proverbios que se hace la pregunta, Cuando dices que no lo puede entender, ¿te refieres a los atributos que no se pueden entender? tratar de describir la Trinidad con entendimiento, utilizaré la palabra de Pablo, misterio. Es un misterio como puede ser, pero el hecho de que se declara claramente en la Escritura. Hay una alabanza que el grupo de la Unicidad escribió y creo que tenemos que cambiar las letras y versos porque realmente nosotros no creemos esa doctrina, pero al nivel de la Trinidad hay muchas personas que siguen esa enseñanza de la unicidad y tienen un problema con este pensamiento de que si Jesucristo es el Señor de señores, ¿cómo puede ser el número dos? Nadie dijo que lo era. Nadie. Entonces, pero en su mente, para ellos limitar a Jesús al Padre y tratar de llamarle Dios, están diciendo, bueno, estamos diciendo nosotros que Él es número dos. Él no puede ser número dos y ser Dios a la vez. A eso se refería a Lauren Sí, sobre el amén. misterio de la Trinidad. Él es número uno. Sí, y ese es el concepto que es tan difícil entender, pero al mismo tiempo, si se exhiben en las escrituras, hay cosas, hermano Schwager, y tenemos que ir a la pausa, pero hay cosas que nosotros tenemos que recibir que están delineadas en la escritura solamente por fe. Tal vez no las entendemos. De hecho, Deuteronomio nos dice que las cosas que yo os he revelado entenderán y las cosas que no, no. Y hay algunas cosas en Dios que no podemos entender, pero si se representan en la escritura, yo simplemente digo, ahí está, claro y simple. Esto creo que el hermano Dave lo hizo cuando Jesucristo llegó a la tierra con respecto a los judíos. Refiriéndose aquí, Cuando Cristo vino a la tierra con respecto a los judíos. Bien. Estamos fijándonos en Israel y algo de lo que yo me he dado cuenta que es su dirección que parece muy peculiar, especialmente el liderazgo religioso. Tenían, por supuesto, las escrituras del Antiguo Testamento, las profecías, profetas y todo eso, la ley, todo aquel sacrificio que nos dirigía a Cristo. Pero su primera introducción a Cristo no fue un estado de incredulidad por completo, sino que hubo un proceso, permítame explicarlo. Los judíos, si se dan cuenta en la primera parte del ministerio de Cristo, siempre estaban presentes. Los del liderazgo religioso se les dio la oportunidad de verlo y escucharlo. Y al principio, ellos no dieron una reprensión al principio. Ellos no presentaron una gran discusión contra Cristo. Eso llegó después y terminó en que lo mataron. Pero el estado de incredulidad, de una incredulidad completa que es finalmente el rechazo, tiene un punto de incredulidad previo. Y hay una diferencia porque la incredulidad involucra la idea de ser escéptico. Uno está evaluando. El liderazgo religioso de Israel estaba callado hasta cierto punto durante cierto tiempo en la parte principal o en la primera parte del ministerio de Cristo porque ellos estaban evaluando, estaban viendo, estaban estudiando. A ellos se les dio la oportunidad de tomar la decisión en cuanto a lo que ellos querían continuar haciendo en su tradición.
Permíteme interrumpirte un segundo. Ellos estaban evaluando, estaban mirando, pero yo creo que ellos estaban tratando de encontrar maneras de no aceptarlo. Bueno, era la práctica y la costumbre del liderazgo judío, del liderazgo de la religión, y tal vez el día de hoy, antes de que una conclusión se diera, debía haber un tiempo de evaluación. Bueno, eso lo podemos entender. Exacto, sí, pero fijándonos en por qué es importante eso el día de hoy, mira, la iglesia moderna, los cristianos, muchos no han escuchado el mensaje de la cruz, terminología que nosotros usamos en esta No lo conocen. naturaleza pecaminosa y todo eso, el objeto de fe, todo eso. Miren, después de escucharlo por primera vez, ellos dicen, bueno, ¿de qué es lo que están hablando? Y bueno, antes de que haya un rechazo abierto o un estado de incredulidad en cuanto a la cruz, hay un punto crucial y creo que muchos están en ese punto, hermanos Swagger. Están escuchando el mensaje de la cruz, todo lo que estamos discutiendo, lo que el objeto de fe debe ser, y el Señor creo yo que está recargándose en su corazón. Saben que hay un elemento, pero están evaluándolo. Y yo quiero animar a la gente que está escuchando esto. Y yo no estoy diciendo que hay un periodo de tiempo para algunos de nosotros que somos muy cabezones, tercos. Sé que eso es problema mío nada más, pero tal vez tome muchos años. Sin embargo, hay un periodo de tiempo antes de que la incredulidad llegue, que la gente está en un estado de incredulidad. Están a mitad del camino, por decirlo así. Pero ese periodo de tiempo está haciéndose más corto porque el Señor, a través de una variedad de alarmas y de llamados, está hablándole a su cuerpo, mostrándole claramente de que este mensaje, el mensaje de la cruz, es vital y esencial, no es opcional. Y que nuestro objeto de fe debe ser el enfoque. Está en eso, debe ser Jesucristo y el crucificado. Si no, no lo van a lograr. Va a haber destrucción como resultado. Y el momento está llegando en el que la iglesia tiene que tomar la decisión, tienen que despertarse y tienen que tomar la decisión de decir, yo creo en esto y es el objeto de mi fe. Y eso debe ser a nivel individual, pero el cuerpo individualmente y generalmente, el mundo denominacional. Ese mensaje ha estado saliendo ya desde hace 20 años. 20 años. Y esos 2/3 partes de mi vida. Ha estado saliendo ya transmitiéndose por mucho tiempo. Y el Señor lo está presentando fuertemente. No hay excusa para muchos que quieran decir, no lo hemos escuchado. Pero ese periodo de tiempo de evaluación tiene que terminar. Escoge del día de hoy a quién vas a servir. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir sobre la iglesia que evalúe. Eso lo puedo entender. Y así debe de ser. Eso no es incorrecto hacerlo. Sí, pero mi punto es de que está llegando al punto en el que ese margen de tiempo, creo yo que es el final, es tiempo de tomar la decisión y decir, vamos a dejar los ídolos y vamos a dejar todo esto. Van a tener que decidir. Sí, vamos a dejar todo eso y vamos a poner nuestra fe total y exclusivamente en la obra consumada de Cristo. Entonces, y solo entonces, vamos a poder ver todo lo que le hemos estado pidiendo a Dios. Él lo va a hacer, pero hay muchos que lo van a perder. No sé si los judíos tuvieron inclinación, los líderes religiosos de Israel en el tiempo de Cristo, si jamás tuvieron algún tipo de inclinación para favorablemente a cesar lo que Cristo estaba diciendo y haciendo. Bueno, eso. Y tenemos un poco de inclinación aquí en Nicodemo y José. Allí hay un poco de información. Y esos son 2 entre 70 que eran miembros del Sanedrín. Pero me parece a mí que cada pregunta que le presentaron era para tratar de atraparlo, de confundirlo, lo cual nunca lo hicieron. Bueno, su modo de entender las cosas era hacer preguntas. La idea de debatir, especialmente... Bueno, eso es lo correcto. Bueno, se dirige escolarmente, sí. Muchas veces no se recibe la respuesta porque muchas veces lo que tenemos que hacer es seguir haciendo preguntas. Jesucristo satisfizo, Él cumplió con las respuestas antes de las preguntas. Estaban haciendo las preguntas equivocadas. Debemos de pagar tributos al César, ¿no? Siempre trataban de sorprenderlo con la carta o la letra de la ley, pero Jesucristo lo hizo de cualquier manera. Creo que lo que el hermano Swagger está diciendo podemos ver y observar y darnos cuenta, considerar la respuesta a Juan el Bautista. Hicieron preguntas, pero realmente no eran con el propósito de entender, realmente era oposición, porque todo, y estoy de acuerdo con lo que se estaba tratando de encontrar decir, algo de qué excusarse. Era para eliminar la influencia, y cuando Jesús les llamó a la atención, preguntándoles, ¿era Juan el Bautista, era o no?
tenían temor de responder. Entonces, el tenor de ese marco de tiempo era de que ellos estaban en contra de cualquier cosa que amenazaba su liderazgo o su control, sea que era Dios o si era bueno para el pueblo o no. Y yo creo que tal vez hubieron algunos que debieron de ser investigados, Nicodemos, Lo que tenemos José, registrado. de Arimatea. Realmente yo creo que lo que el hermano Soger está diciendo es que la mayoría, me parece, siempre estaba en contra porque amenazaba su posición, amenazaba su lugar en la sociedad y no querían que nada amenazase eso y lo bueno que tenían. Regresando al objeto de fe, una de las preguntas que el cristiano tiene que hacerse, usted lo dijo anteriormente, ¿él quitó todo pecado o no? Cuando Juan hizo esa declaración, es el Cordero de Dios, y aquí está en las notas, no sé si tenemos o hemos llegado a eso o no, pero el Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo. No, todavía no hemos llegado allí. Si él quitó no solamente la penalidad del pecado, y si él quitó la raíz y la causa del pecado, entonces lo que esto nos dice como Sama de antaño, es que no tenemos que dejar esta parcela o terreno de lentejas, el pecado no tiene que añadirse a nuestra vida. Muchas veces cuando eso sucede, la verdad es que ya sea ignorantemente o tal vez a través de rebelión, nosotros estamos permitiéndole hacerlo. No es porque Dios ha dicho, bueno, ve y averíguatelas. No, Él ha quitado todo pecado. Y eso tiene que ver con nuestra justificación, primeramente. Pero esa justificación nos da el derecho legal de permanecer en nuestra propiedad y declarar victoria sobre el pecado. El pecado en nosotros es mucho más poderoso que nosotros, mucho más poderoso que nosotros. No importa qué tan educado usted sea, qué tan buena decisión tenga, cuánto usted piensa que tiene una determinación, que tiene una verdadera determinación para hacer las cosas bien, es más poderoso que nosotros. Y en Así nosotros mismos, o cualquier cosa que el hombre pueda hacer, nosotros no podemos vencer por esos medios. No es posible correcto. hacerlo. Puede ser vencido, debe de ser vencido, tiene que ser vencido y puede serlo en Cristo y lo Así que es. Cristo hizo en la cruz. Y ese entendimiento involucra una vez más la base de Romanos 6. Así es. Cuando somos unidos con Cristo como resultado de una simple fe, somos crucificados con Él, sepultados juntamente con Él, resucitados con Él. En ese momento del tiempo de haber nacido de nuevo, muertos al pecado, no es algo que nosotros ganamos, es algo que se convierte en un hecho que necesitamos aprender, porque la muerte al pecado significa que mi relación al pecado, esa presencia interna y interna y externamente, los poderes del pecado son rotos, yo muero al pecado. Ahora, ¿creo yo que la cruz proveyó eso o no? 4,000 personas al año mueren de la nicotina. 400,000 personas al año. Esas son muchas personas. Sí. La mayor parte de esas personas trataron con todo lo que podían de parar y no pudieron hacerlo. No pudieron dejarlo. Y realmente es que, no tienen suficiente determinación. Algunos lo dejaron. Gracias a Dios por eso. Bueno, eso no destruye la hipótesis. Bueno, para algunos ellos tienen suficiente fuerza y determinación para hacerlo, pero a la vez ellos caen en otras cosas. Entonces, es verdad, hay personas que dejan de consumir alcohol, pero millones no pueden. Cambian una atadura por otra, es lo que pasa. Exactamente. Ya sea exactamente. psicología, ya sea Alcohólicos Anónimos o algo así. Ellos tratan de no hacerlo, pero Isaac Newton tuvo sus leyes de movimiento, gravedad, y una de las leyes dice que por cada acción siempre hay una reacción. Y la razón por la cual menciono esto, porque es una ley del universo, no cómo funciona el universo, pero la analogía es que el pecado es un muro, podemos decirlo así. Mientras más yo empujo en contra de la ley, esa pared, esa ley está empujando en contra de mí. Yo no tengo suficiente fuerza. Sí. No Correcto. tengo las fuerzas para hacerlo, para empujar en contra de la nicotina, para derribarla. Y así hay una lista larga de cosas. Yo no tengo fuerza suficiente para crear una fuerza para tumbar ese muro, porque lo que viene en contra es mayor. Por Correcto, eso, así es. la psicología dice que la gente debe decir, yo soy un alcohólico. Exacto, entonces se utiliza como Usa. apoyo nada más. Ese muro tiene que ser derrumbado y Dios, gracias a Dios que Dios hace eso mismo. Pero eso es a través de fe en Cristo nada más. Y muchos cristianos solamente están agotados espiritualmente, y eso es porque ellos durante 20 años han estado empujando contra la ley y finalmente se acaban de desplomar. Bueno, pero aún aquellos que aceptan y creen el mensaje de la cruz, ellos
encontrarán que el pecado es tan poderoso, no es más poderoso que el Señor, obviamente, pero es mucho más poderoso lo que nos damos cuenta. Sí, Mucho más poderoso de lo que nos damos cuenta, y porque no reciben gratificación instantánea, liberación instantánea, ellos lo desechan. Bueno, funciona para algunos, pero no para mí, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta de lo poderoso que es esto, y no están reconociendo lo débil que es su fe. Sí, así es. Una fe débil que está tratando de enfrentarse al poder que es más fuerte que el universo realmente. Y no entienden eso, ni siquiera lo piensan. Dicen, bueno, yo digo mi fe está en Cristo en la cruz y todavía estoy atado por este problema. Bueno, yo creo que una de las cosas que hace el Espíritu Santo, y tal vez esto es personalmente, pero para mí esto a lo largo de los años se ha comenzado a descubrir y mostrarme áreas en las que yo aún estoy empujando contra el muro, y hay más de un muro, pero esa es una de las cosas que tal vez la primera obra del Espíritu Santo que ha hecho con respecto a cualquier cosa en mi vida es mostrarme, hijo, aquí es donde tú no estás confiando en mí. Tú estás bien acá, pero tiene que ser total la fe. Por eso es que la victoria, de victoria a victoria, la tierra se posee. Todo lugar que pisare la planta de tu pie, el Señor nos trae ese punto, pero es de fe en fe que nos muestra primero que uno no está confiando en áreas y que uno está empujando contra la ley acá. Y eso tal vez es una de las primeras victorias que tenemos al mostrarnos el Señor la victoria sobre nosotros mismos, y después Él comienza a obrar en derrumbar lo demás. Probablemente es la mayor victoria. Pero eso debe ser ánimo para el creyente, no que estén fallando, pero que cuando fallen, no si es que fallan, si ellos dependen de Cristo, si se fijan y ponen los ojos en la obra consumada de Cristo, lo primero es que el Espíritu Santo comenzará a mostrarles esas cosas, y ese es el ánimo, porque lo próximo en camino es la victoria si ellos no se rinden. Han habido millones y millones de cristianos que han tenido victoria sobre la nicotina, sobre el alcohol, sobre las drogas, sobre el no perdonar, sobre el yo, como lo acabas de decir, sobre la carne y sobre ciento y tantas cosas que podemos citar y mencionar. Así que el registro es claro. Es claro. Así es, sí. Hay miles que han tenido liberación en victoria. Algunos no entenderíamos, algunos no entendieron la cruz. Y mi abuela, miren, voy a ser breve con esto. Mi padre, hace décadas, antes de que yo naciera, él fumaba 4, 5, no sé cuántas cajetillas al día. Son muchos cigarrillos, de lo que puedo entender. Mi abuela le dijo esto a él, porque él quería la libertad de todo eso. Él buscó a Dios, estaba tratando y tratando y tratando. Eso lo estaba matando. Y mi abuela le dijo un día, John, deja de tratar de hacer lo que Cristo Jesús ya hizo. Y él dijo, yo no entiendo, ¿cómo que trate de dejar? Sí, ella le dijo, sí, deja de tratar de hacer lo que Cristo ya hizo. Le tomó un poco de tiempo, pero él dejó de tratar de lidiar con eso y su enfoque se puso en Cristo. ¿Y saben qué pasó? Un día, él pasó un mediodía y mi madre le llamó y le dijo, olvidaste tu cartón de cigarrillos. Y él dijo, Rosy, ni siquiera había pensado en fumar el día de hoy. Ahí estaba. Y es la victoria que Dios da. Él no podía entender. Si le pedimos que explicara eso el día de hoy, no lo puede entender. Todo lo que él sabe es que dejó de tratar y comenzó a creer y sucedió. ¿Y cómo dejamos de probar? Es una buena pregunta. Creo que uno tiene que comenzar a creer. ¿Cómo dejamos de tratar? Ese es el objeto de fe. Cerramos pronto, pero sé que hay gente que aún está luchando con cosas. ¿Podemos orar por ellos? Claro que sí. Para esa persona que dice, yo he escuchado y necesito. Señor. Padre Celestial, sí, Señor. Venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Oramos, como Lord mencionó, por esa alma que hoy Señor, está luchando contra el poder de las tinieblas, dales victoria, Padre, que te ama, dales victoria, que quiere victoria, que no quiere que haya nada en su vida que esté entorpeciendo su caminar con Dios. Señor, yo estoy pidiendo ahora mismo que tu poder venga sobre ellos. Padre. Tú pagaste el precio en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, para que podamos ser libres. Que todo creyente sea libre de todo tipo de esclavitud, no importa cuál sea. Aleluya. Libre. Gracias a Dios que soy libre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ayúdalos a hacer como Jan lo acaba de explicar sobre su papá. Sí, Señor. Señor, que dejen de tratar y que empiecen a creer. Aleluya. Yo soy libre en el poderoso y santo nombre de Jesucristo. Y Señor, dale a esa persona aliento y fortaleza. Y lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Les amamos.